Delcy Rodríguez está entorpeciendo los trabajos para rescatar a las pocas personas que pueden aún quedar con vida después de los 2 terremotos devastadores en Venezuela. Vos me escuchás a mí y decís, pero ¿cómo puede ser que el gobierno de un país afectado por una catástrofe de estas características pueda estorbar el trabajo para sacar a personas con vida? Sí, no es un accidente, es cálculo político deliberado por Delcy y Jorge Rodríguez y también por Diosdado Cabello. Esto tiene que ver básicamente con el control de daños, porque la única vida que le importa salvar al régimen venezolano es la vida del propio régimen, que sabe está en peligro, porque ¿sabes qué? También tiene miedo, y ahora te voy a contar por qué tiene miedo. La evidencia más clara de todo esto empieza el fin de semana. No habían pasado 72 horas de estos 2 sismos simultáneos, de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, el segundo a solo 10 kilómetros de profundidad, cuando estaban casi recién llegados equipos de rescate de Italia, de Israel, de la Argentina, de Chile, de diversos países del mundo, y Delcy Rodríguez, dictadora encargada, retiró a esos equipos de los lugares donde estaban trabajando y los llevó a un acto político en el Palacio de Miraflores. En esa reunión reconoció que los estaba apartando, pero que quería agradecerles. ¿A vos te parece que eso puede ser torpeza, sabiendo que esas 72 horas son la ventana crítica para sacar a personas con vida? No, es parte de algo planificado para retomar el control de una serie de acontecimientos que estaban dejando muy mal parado al régimen, que mostraban que Venezuela está sufriendo las consecuencias de este terremoto devastador de forma muchísimo más dramática por el desastre que hizo el chavismo en estos 27 años. No solo porque nunca edificó como correspondía, sino porque no tiene hoy los recursos para atender a esta tragedia. Como si fuera poco, en las 72 horas posteriores a esto, la autoridad respondió básicamente a través de la parálisis. Esta estrategia deliberada está detrás, por ejemplo, también de la información oficial. La última cifra que da a conocer el régimen habla de 1.900 muertos, habla de heridos cerca de 15.000, no habla de desaparecidos. Es insólito porque cuando vos tenés una catástrofe de esta magnitud, tenés muchísima gente no encontrada y es el propio Estado el que hace todas las averiguaciones posibles para identificar y dice, tenemos tantas personas desaparecidas. No lo dice el régimen. E insiste en 1.900 muertos cuando las morgues están colapsadas, cuando empiezan a aparecer las imágenes de cómo, por ejemplo, para La Guaira, el estado más afectado, se acumulan los ataúdes transportados por los especialistas para empezar a llevar a los muertos, donde en las mismas morgues ya se habla solamente en una importante de Caracas de más de 4.000 cuerpos acumulados en las últimas horas, y donde la propia ciudadanía venezolana organizada reporta más de 40.000 personas desaparecidas sin haber dado ningún rastro, en línea con un desastre que, por cierto, el régimen habla de 800 edificios afectados aproximadamente, de cientos en definitiva. Un informe satelital de la NASA registra, escucha bien, más de 59.000 edificios afectados de distinta magnitud por las características de estos terremotos. Todo esto encima en un lugar como La Guaira, donde en 2012 Hugo Chávez inauguraba la gran misión vivienda, edificios que iban a ser para el pueblo que el régimen decía defender. Claro, el dinero importante iba para el régimen cubano, más de 60.000 millones de dólares, o para financiar campañas políticas en toda América Latina, o para pagarle, por supuesto, sus servicios a todos los miembros de la estructura criminal que compuso el chavismo en los últimos años. Nunca para las necesidades reales de los venezolanos. Ahora, esta estrategia es la que también llevó a Diosdado Cabello, por ejemplo, que durante 3 días estuvo desaparecido, a intervenir en las calles frenando operativos de rescate. Primero mostrándose como el hombre que estaba queriendo poner en control y en orden la situación, diciendo hay que hacer silencio, haciendo el show de que vehículos se trasladaran empujados para tener apagados los motores porque así supuestamente podían encontrar a más víctimas, y protagonizando un cara a cara con un rescatista estadounidense que le termina diciendo, pero ¿vos no querés que salve vidas? Bueno, eso fue solo una parte, porque después vimos también, por ejemplo, cómo a médicos y enfermeros venezolanos en Colombia se les impidió el regreso a Venezuela para ayudar
con argumentos burocráticos poco claros, o cómo a bomberos de Medellín, y esto lo denunció el propio alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, también se les impidió el ingreso a Venezuela, o por lo menos se les dificultó enormemente. Cómo controladores aéreos quedaron registrados en audios negándole el permiso a aviones para aterrizar en Venezuela. Aviones que llevaban elementos humanitarios de ayuda, pero además también elementos para ayudar al rescate de personas. Todo en esta ventana que está dentro de los 7 días donde aún hay algún tipo de esperanza de encontrar gente con vida. Es que el régimen no está pensando en encontrar gente con vida. Está pensando en que si pierde el control de la narrativa, si la narrativa que emerge es como esto es una radiografía cruda que nos muestra el nivel de desastre en el cual dejaron a Venezuela después de 27 años, cómo eso puede ser una amenaza para ellos. Y es por eso que entonces opta por una estrategia donde ya no importa justamente rescatar gente, importa controlar el relato. Y entonces sacamos a las personas que quieren rescatar personas. O como contó, por ejemplo, un miembro de los topos chilenos, estos grupos de expertos que se dedican a meterse entre los escombros, a hacer túneles como si fueran justamente topos, contando que a su equipo un grupo de militares se les acercó y a lo largo de un día entero no paró de hostigarlos, pidiéndoles documentación una y otra vez. Y cuando les preguntaron, pero ¿por qué me seguís pidiendo la documentación que me acabas de pedir hace 10 minutos? La respuesta del militar fue, tenemos órdenes de arriba porque no vaya a ser que sean espías de los Estados Unidos. Ahora, lo brutal de esto es que habla del nivel de desconcierto en el que está el régimen venezolano hoy, donde se dan situaciones insólitas, como que los mismos militares que estuvieron ausentes durante casi 4 días de todos estos lugares donde se buscaba a las víctimas o a los posibles sobrevivientes, publican un video en las cuentas oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mostrando a los propios militares en un simulacro de remoción de escombros, en el patio de, quién vaya uno a saber qué tipo de dependencia oficial, juntando con palas algunas piedras, como una muestra de la supuesta heroicidad de estos militares para rescatar a las personas. Ahora, ¿sabes dónde empieza a complicarse este escenario? En que la gente está diciendo basta. En que esta misma semana, en las últimas horas, se vio cómo estallaron. Estallaron familiares de víctimas, estallaron rescatistas, estallaron voluntarios y se la agarraron con los militares. Empezaron a increparlos, que cómo puede ser que durante días no aparecieron y cuando aparecen están con las manos en los bolsillos y no colaboran. Y que si se ponen en una actitud proactiva no es para colaborar, es para hostigar, para controlar, para reportar a las autoridades qué es lo que está pasando. Entonces, Delcy empieza a tener cada vez más miedo porque sabe que este tipo de catástrofes pueden llevar a un estallido social. Porque cuando ya tenés un pueblo golpeado y humillado durante 27 años, a los que les rompiste las familias porque obligaste a 8 millones a dejar el país, donde ya tenés jóvenes que no tienen hermanos porque están afuera, que no tienen a sus hijos tal vez porque se fueron, que no tienen tal vez a sus amigos porque están en otras partes, que viven con salarios de miseria, que viven en la incertidumbre de estar a merced de grupos criminales, pero que encima le sacás lo último que les queda, porque sus casas se destruyeron, porque en el terremoto desaparecieron o murieron sus seres más queridos. A esas personas ya no les queda nada. Y cuando a la gente no le queda nada, a la gente tampoco le queda el miedo. Y si a la gente no le queda el miedo, la gente explota. Y esta empieza a ser la mayor inquietud en Miraflores. ¿Cómo contener lo que puede terminar convirtiéndose en un estallido? Por eso hay una situación, yo te diría, casi de obsesión por evitar que María Corina Machado regrese al país. Porque también María Corina Machado, que con sus errores y virtudes no se puede negar que tiene lectura de la realidad política, sabe que lo que pasó el miércoles pasado con estos 2 terremotos casi simultáneos es algo que marca un parteaguas. Así como el 3 de enero fue un antes y un después en la historia de Venezuela, lo que pasó con estos 2 terremotos es también un antes y un después que se puede llevar puesto
a todo, no solo a Delcy Rodríguez y a su régimen títere de los Estados Unidos, también a la propia María Corina Machado. María Corina Machado sabe, por lo tanto, que si ella es vista como alguien que está totalmente alejada de la hora más dramática de los venezolanos, como alguien que está en cócteles y en reuniones con empresarios y diplomáticos en Estados Unidos, eso puede marcar un quiebre con el pueblo venezolano que no tenga retorno. Por eso trató de volver, de distintas maneras. Primero vía Curazao, que fue por donde ella había huido, ¿recuerdan?, para recibir el premio Nobel. Y después vía Panamá. Y ella misma contó que en 2 oportunidades Delcy mandó a cerrar el espacio aéreo venezolano para todas las aeronaves para impedir que María Corina Machado pudiera ingresar. Ahora, lo que está planteando la líder de la oposición venezolana es: yo estoy dispuesta a hacer lo que sea, y volvió a mostrarse dispuesta, por ejemplo, a negociar y a dialogar con Delcy Rodríguez para ver la forma de volver, porque sabe que tienen que estar en territorio venezolano, porque tal vez estas sean horas críticas sin que nos demos cuenta. Ahora, ¿es Delcy la que no deja llegar a María Corina Machado? Por supuesto que es Delcy. ¿Pero Delcy por orden propia? La información a esta hora es que es Estados Unidos el que no quiere que vuelva María Corina Machado. Es Estados Unidos el que una y otra vez le ha dicho que no. Y es el mismo Estados Unidos quien, a través de John Barrett, que es el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, probablemente el hombre más poderoso de Venezuela hoy, incluso por sobre Delcy Rodríguez, el que una y otra vez salió a defender a Delcy Rodríguez, a pesar de todas las evidencias del desastre que está haciendo en el manejo de lo que ha ocurrido con estos terremotos. Porque para Estados Unidos el riesgo de un estallido es muy alto y la percepción es que la llegada de Machado puede acelerar los tiempos. ¿Y sabes qué pasa? Hoy para Trump la prioridad es tener el control de Venezuela, y Trump cree que Delcy le da el control de Venezuela, y Trump cree que María Corina Machado es mucho menos manejable que Delcy Rodríguez, y que incluso, aunque existe la posibilidad de que si ese estallido se produce, con María Corina Machado pueda ser un estallido liderado, conducido, y que por lo tanto, en vez de terminar en un caos, termine en una transición mucho más acelerada, en una transición por colapso, como ocurrió en la Argentina, por ejemplo, después de la Guerra de las Malvinas. Aún en ese escenario, que sería probablemente para muchos el mejor escenario para Venezuela, para Trump sería un problema, porque habría una María Corina Machado mucho más empoderada y mucho más difícil de manejar que Delcy Rodríguez. Entonces, de alguna forma, la pelota empieza a estar del terreno de María Corina Machado. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir obediente a las órdenes que llegan de Washington? ¿O se va a animar a regresar asumiendo todas las consecuencias posibles del caso, incluso aún a riesgo de enfrentarse al mismo Donald Trump, al que hace solo unos meses le regalaba el Premio Nobel de la Paz?